Una parada antes de la capital para vaciar el tanque. China de Europa. Lisana manejó como 10 horas, pobrecita. I know in Poland Lewandowski. The soccer player. Hay mucho alojamiento, si saben lo que quiero decir. Feliz año 2023 a todos. Hoy es el 1 de enero y ya empezamos el año viajando porque estamos yendo a Polonia con auto y hoy la meta es llegar a Polonia, entonces hace como 9 horas de manejar. Vamos viendo dónde llegaremos. Espero que llegamos a Polonia ya para mañana ya recorrer. Feliz año nuevo, gente. Espero que la hayan pasado muy bien. Ahora estamos pasando la primer frontera, que es Letonia. Después vamos a pasar Lituania y por último Polonia. Así que vamos a conocer 3 fronteras en el camino. Y va a ser mi primera vez en Polonia. Yo estoy muy feliz porque Polonia tiene mucha historia, así que estoy muy entusiasmado. Bueno. Una parada antes de la capital de Riga para vaciar el tanque. Hay que ir un poco al baño porque al abuelo le dan ganas de ir al baño, ¿viste? Vamos a parar acá a ver qué tal los baños de Letonia. Si están limpios. Mira la cantidad de camiones que hay. Claro, paran acá. Por 1.49 te tomás un café con 2 medialunas. ¿Viste, Lisana, que acá los precios están mejores que Estonia? El litro de gasolina 1.60 y en Estonia 1.69. Sí. ¿Qué pasó acá? ¿Menos inflación? No, vas bajando más barato. Más barato, ¿viste? Los estonios vienen a comprar alcohol acá, los letones van a Lituania y los lituanos van a Polonia. Los de Polonia van a Grecia y los de Grecia van a Argentina. Ah, mentira. Circle K, mirá. Esta está en todos lados. Ah. Uno de cada vez. Ah. ¿Querés limpiar el mate? Vamos a darle una limpiadita. Cambiar la yerba. Pero no todo. Hoy un día lluvioso, nublado, pero no hace frío. Fíjense que estoy sin la campera de invierno. Porque hace 4 grados. Ahora, si vos estás en Latinoamérica y 4 grados, decís, estoy muerto de frío, ¿no? Cuando te acostumbras a vivir acá a menos 8, menos 20, cuando sube a 4, es como que tu piel se acostumbra. Es verano. Ahora me pongo la malla, pongo la sombrilla acá y hacemos un carnaval. Ah. Mirá, vamos a pedir a la gente de Uruguay. Yerbas Canarias de Uruguay. Manden un paquete de regalo. Mirá, le hacemos propaganda gratis. Manden unos paquetes a Estonia. Gente, mira, ¿qué hacen, Tiran yerba. ¿Pero vas a tirar todo? Un poco nomás. Porque nos queda un paquete solo y no podemos tirarla toda, digamos. Hay que ahorrar. Hay que ahorrar paquete, porque no hay más. Se terminó. Y con ese mate, capaz llegaremos a Polonia. Ahí se va la plata. No. Ahí se va todo, mirá. Mirá qué rápido que se va. Parece el oro. Entra despacito y mirá cómo se va rápido. Oro líquido. Por eso el dinero tiene que ser así. Cuesta para entrar, cuesta para salir. Wow, pobre tipo. ¿Qué pasó? Acá viene la otra frontera. 9 grados. Es verano en Lituania. ¿Tienen que parar acá los camiones? Ah, para la balanza. Claro. Tienen que pesar. ¿Ves? Ahí está la banderita de Letonia. Mira qué linda banderita ahí. Y ahí empieza. ¿A dónde? Es Europa. Lituania. Ah, ahí empezó, mirá. Pero ¿a dónde está la bandera del país? No la veo. Bueno, la frontera es muy tranquila acá. Te piden de todo para pasar. Ah. Falta 4 horas. ¿Para llegar a Polonia? O sea, a la segunda ciudad después de la frontera, donde vamos a quedar. ¡Epa! ¡Qué vientecito, ¿Y a dónde llegamos? Estación de servicio. Para los brasileros que miran el canal puede ser un poco gracioso ese nombre, pero no puedo decir por qué. ¿Cuánto cuesta la gasolina acá en Lituania? 1.59 el litro, mi amor. No, perdón, 1.55. Mirá cómo se escribe estación de servicio en lituano. Seveiki Atvieke. Hola. Ah, guau. Me parece que no tengo un baño. ¿No? A ver. Hello.
Ah, es afuera el baño. Para allá y para allá. ¿Dónde es? Ah, ok. Creo que cada vez bajas menos hablan inglés. Por ejemplo, vas a Finlandia, Suecia, hablan mucho, ¿no? Mateo, ¿será que necesito esto? Si te tomas uno de esos, mi amor, no va a dormir más. Bueno, Si querés, maneja un rato. no, estoy bien, pero vamos con el mate. Lisana cuando le digo a Lisana, yo manejo, se despierta enseguida. Che, acá hay maní, snack, ¿qué querés? ¿Comida o querés un snack? Una cosita con... No comimos hoy. Mira, 2.29 las Doritos. Yo quiero esto. ¿Querés ese? Sí, ¿Qué es eso? Oh, un sándwich. ¿Cuánto cuesta? 3.99. pero... Cuesta lo mismo y mirá, tiene más comida creo. This I can hit. Yes? Ah, thank you. Oh. Primero dije gracias en estonio. Me di cuenta que equivoqué. Ahí dije gracias. Me equivoqué otra vez. Y al final dije thank you. Estoy más perdido. 99 centavos el agua. Y 1.49 la coca. Vamos a llevar un agua más sano. Está caliente la heladera. Llegamos. Un nuevo país. Polonia. ¿Dónde estás, Lewandowski? Estonia? Estonia. ¿Te llama minus? Minus 20, Estonia. Oh, here, hot. Hot, it's summer. Poland summer. Ponte, lato, Yeah. Sommer, Summer. plus, Terrasse. Sí, 15. Ah, 15, ¿no? Poland. Los polacos son re buena onda. Yo me puse a charlar con el tipo que pone nafta en el auto. Oh. Qué linda tienda. Bueno, son re diferentes acá. La gente. Primero que ya te charlan un montón. Segundo que cuando fuimos a la caja a pagar me ofreció, llévate 2 chocolates de promoción, son vendedores. En Estonia no, nunca te ofrecen nada. Y hacen chistes, todo. Bueno, mira. Los polacos nada, otro mundo, ¿eh? Bueno, falta 20 minutos y llegamos al hotel. Lisana se manejó las 10 horas. Lisana puede ser camionera. Sí. Si quiere. Tiene una chelita acá. No, es... Che, pensé que me dejó una cervecita. Mira qué bien. Lindo. Oh. Es el alojamiento más barato de Polonia y está escrito así en Booking. ¿En serio? Alojamiento más barato de Polonia. Y cuando lo alquilé me dijo, usted acaba de alquilar el alojamiento más barato. Pero también lo alquilamos en el mismo día, así que... 23 la noche cuesta. ¿23? ¿No era 29? 23 euros. Oh, qué bien. Sí. Y está re lindo. Vamos a ver, porque vi que hay cocina, pero a ver qué hay. Azúcar, sal, platos, vasos, para hervir agua, para planchar ropa. Bueno, hasta eso tiene. Ah, mira, y ahí tiene la cosa eléctrica para cocinar. Ah, Como, heladera también. Mira vos, tiene todo. a ver si dejó una chelita. Ah, no. Nada. Oh, qué linda ducha. A mí me impresiona que solo costó 23. ¿No es cierto? Sí. Re lindo. Pasa que Polonia es uno de los países más baratos. No uno, pero Sí, comparado con otros, sí. Está dentro de los más baratos. De Europa, ¿no? Sí. Y miren, lo que dicen que estonio es difícil, miren ese idioma polaco. ¿Me entienden algo? Tienen pocas vocales y muchos esos. No sé cómo decirlo. Star mi się bardzo no avisnas, no sé. O sea, es idioma eslavo, la misma familia que ruso. Si hay alguna persona que habla polaco, tengan en los comentarios. Si ustedes, por ejemplo, entienden el ruso, sería bueno saber qué tan similares son. Bueno, vamos al mercado ahora a comprar unas cositas para comer. Hay un mercadito acá adelante. Hello. Vamos a ver si hay un poco de comida. Algo que podamos buscar. Mira, ya veo comida más de acá. El puré con milanesa. ¿Querés cocinar algo? Y no sé, acá había ollas. Mateo, se pudrió de pasta en Latinoamérica. Era Sí. lo único que sabíamos hacer. Che, mirá cuánta variedad. Bueno, un día tendríamos que ir a un supermercado grande a ver todo lo que tiene.
7.50 está. A ver, déjame hacer la conversión. Porque acá la moneda se llama Zloty. Zloty. Mirá, 1 euro es 4.69. Sorry. This is 15 zlotys? Two? But No. this is not there. Ah, how much is this? You know? Wait a second. Okay. 12. 12? Zlotys. Yes. 12 slots. 2 euros 50 cents. 2 euros con 50. ¿Todo esto? Sí. Muy No, bueno. pero es muy barato. 5 de estos para mañana. Ah. No, Este- no. Estoy haciendo hacer chiste. Mate es mucho más saludable. A ver si hay alguna bebida de acá. Mira, limón. Limón, lleva ese, a ver. A ver, espera, ¿de dónde está hecho? En Polonia. ¿Chocolate? Chocolate polonés. I know in Poland Lewandowski, the soccer player. Calentando. Uy, ¿por qué tiene agua? Cargó un poco de agua, che. Le tuve que tirar para que no se pegue. La bebida, ¿qué tal? La bebida parece jugo de limón sin azúcar, bien natural. No tiene azúcar. Es como si fuera agua con limón y con gas. A ver, vamos a prender la tele polaca, a ver cómo es. Polonesa lo digo, a ver si con el portugués digo. A ver si está Lewandowski. Eso es DiCaprio. Es doblada en la película en... Sí. Pero es una voz para todos los mismos personajes. Sí. Eso es local. Ahí está. ¿Qué pasó? ¿Pero es real o una telenovela? Es real. Mirá las polacas como son rubias lisanas. Como estoño. Bueno, vamos a comer. Tush. Hay un ruido que me molesta, pero no sé, olvídenselo, espero que no se escuche. Básicamente el puré se hizo puré, se desapareció, pero esos son pierogis, se llama acá así. Es un dumpling en inglés, en español me dio translate. Es un raviol, más o menos. El traductor me dio bola de masa hervida o empanadilla de carne. Básicamente es comida de europea, pero el origen es China, porque viste que comen eso Sí. como cosas. Es muy suave, es como una masa y tiene carne adentro. ¿Rico? Sí. Ah, y eso también es algo de acá, mira. Es pollo. Con un agujero. Sí, porque le meten adentro manteca. Y ahí la manteca se derrite. Te tapa las venas. Y ahí la manteca se derrite con el calor y es como pollo empanado con manteca adentro. Así. Mira. Qué delicia. Me encanta. Eso se llama en estonio cotleta de Kiev. Tal vez se llama así también acá. Y Kiev es Ucrania, así que tal vez es ucraniana. Vamos a comer y ya nos vemos. Buen día, gente, ¿cómo están? Y llegamos acá a Gustow, ¿se llama? Augustow. Estamos en el interior de Polonia, en una ciudad chiquitita de 30.000 habitantes. Fue nuestra primera parada porque Lisana manejó como 10 horas, pobrecita, porque ella es la chofer del canal. Queríamos conocer primero un poquito de la ciudad del interior, a ver cómo viven los polacos, cómo son los edificios, la vida, ¿no? Y bueno, llegamos acá, paramos acá, dormimos anoche. Ya viernes. Y ahora salimos a caminar, a ver un poco los edificios, las casas, la gente, conocer un poco de la cultura. Y lo que se puede ver que sí, la arquitectura es diferente. Porque tienen esas cositas arriba, si fijas. ¿Los techos? ¿Sabés a mí, Lisana, lo que ya a primera cara me llama la atención? Si te pones a fijar en Polonia, los edificios ya tienen carteles. Sí, Son más comerciales acá. sí. Ya le meten más propaganda en las calles, se ven más colores. Cosas que, por ejemplo, en Estonia o en Finlandia o en esos países allá más nórdicos no lo vas a ver. Y también una razón es porque estamos en la China de Europa. No son mis palabras, pero hay artículos que los voy a poner en la pantalla que nombran así el país, pero Mateo va a explicar por qué, ¿no? Sí, fíjate,
Fíjense esta casa, por ejemplo, llena de carteles, de propaganda. Parece hasta más un poco Latinoamérica, me recuerda más. Donde yo me crié y nací, que los países, que Estonia, que vengo viviendo ya hace 3 años. Acá, gente, lo que nos dimos cuenta es que los precios son muy baratos, pero muy baratos. Baratos como decirle nivel de Latinoamérica, como Argentina, Perú, Bolivia, tal vez Ecuador. ¿Por qué es tan barato? Porque acá está lleno de fábricas, está lleno de empresas que tercerizan sus producciones en Polonia. Perdonen si no se dice tercerizar, pero en portugués se dice tercerización. Cuando una empresa, en vez de fabricar, contrata a una otra fábrica para que le haga un proceso y lo hace mucho más barato. Por ejemplo, acá viene, no sé, Apple a hacer su teléfono, vamos a ver como ejemplo, ¿no? Amazon a tercerizar su fabricación de algún producto, comida. Toda la ropa que hay en Estonia, la ropa más barata, es hecha en Polonia. Por ejemplo, el shampoo, pasta de dientes, muchas veces lo compro en Estonia, pero tiene el texto en polaco, entonces viene de acá, ¿no? Entonces vos vas a un supermercado y las cosas te cuestan menos de la mitad que, por ejemplo, en Estonia. Claro, porque se fabrica todo acá. Eso hace que los precios sean más bajos. Y dicen que después de China y de India es Polonia. O sea, si ustedes están viendo este video y quieren fabricar algo, se tienen que venir a Polonia. Fíjense, ¿qué es esto? Se venden todo. ¿Zapato? Hello, good morning. Wow, fíjense, esto es una fábrica de zapatos. O sea, no fabrico, pero venden. No fabrican, pero venden. ¿Esto no te parece la marca famosa Timberland? Sí. Pero parece como si sin el logo. ¿Cuánto cuesta? 60, eso hace 60 dividido por 4, no sé, 15 euros, dólares, más o menos. 15 euros. Pero Está parece, re barato. parece como si fuera original, ¿no? Sí. También hay mucho de eso, que no falsifican, pero cambian el Copian. nombre del original. Y si lo vemos les voy a mostrar porque los nombres que inventan son bastante graciosos. Oh, mira. Justo lo que necesitaba. Ah. Mira, y son... ¿No era que tu zapato necesita Sí. medias de bambú? A ver. Son 5 slots, es $1. Todo eso. $1 todo. Voy a comprar unas medias porque $1. Gente, ustedes no tienen la idea de lo barato que es Polonia. Hasta yo estoy sorprendido. Y la gente es muy querida, muy amable. Mirá, Lisana, las medias estas que a vos te gustan, que son las calentitas. Justo me Mirá. rompieron. Llévate una. Bueno, qué lindo. Qué lindo. Thank you in Polish. Dziękuję. 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 Papa. Papa. Chico, Dziękuję. por 6.80 tenemos 4 pares 4. para Mateo, uno calentito para mí, que son medias térmicos, son calentitos, y Mateo tiene de bambú que respira, entonces... Respira para el olor a queso. Si traigo a mi mamá acá, ya sé dónde la voy a traer. La voy a traer a Polonia porque se va a comprar todo. Yo en futuro quiero aprender polaco porque miren lo que es eso. Kleczaszczego. No tengo ni idea si pronuncio bien. Jonkajce. Kaplicha Pana Jesús. Eso es una iglesia. Jesús dice. Mirá cómo se escribe pizzería. Sklep Pikariniski. Yekarnish. Yekarniki. ¿Es pizza o otra cosa? No sé. No sé qué. ¿Panadería será? Capaz. Lo que sí veo que hacen mucha renovación. Siento que es un país que crece, que está progresando. Ya he visto también que meten unas pinturas así preciosas Oh. como murales. Esto particularmente también lo vi solo una vez en Italia, en el sur, que pintaron allá por Nápoles cuando pintaban a Maradona, ¿viste? Mira, es una mujer de acá con la ropa tradicional. Wow, Precioso quedó. como folclórico. Sí, Acá está como el parte céntrico. claro, la plaza central. O hasta, no sé si sea centro histórico porque tiene las piedritas esas. Y miren el árbol, es muy diferente. Estábamos leyendo también que acá en Polonia el sueldo promedio es $1.480, lo que no es tan diferente, por ejemplo, de Estonia, es un poquito menos nomás, y el costo de vida es más bajo. Las cosas son más baratas porque producen todo acá.
Pero El problema de Polonia es que hay mucha gente sin empleo, que está en el paro, por lo que leí. Y eso hace con que vengan muchas empresas grandes a querer producir y tercerizar acá su mano de obra. Y leí también que debido a eso, que vienen muchas fábricas grandes a producir acá, lo que hacen es que no contratan a la gente de forma permanente, sino que la contratan temporariamente y le pagan por hora. Entonces eso hace como que tiene un poco, digamos, los sueldos para abajo y esa gente acaba ganando menos, se acaban sacando como 800 al mes, netos. Acá la gente también es súper religiosa, como el 85% de la población de Polonia es católica. ahí se nota la iglesia, así que vamos para allá. Si venís acá un domingo o un feriado vas a encontrar todo cerrado porque la gente sigue y respeta mucho todo lo que es la religión. Esta es la iglesia en el centro de la ciudad. Como se ve es gigantesco. Es una basílica. ¿Cómo se llama? Basílica Niasłeczesko cerca. Is open? Ah, thank you. Conocer la basílica polaca. Qué puerta, che. Ay, qué linda iglesia. Está la luz apagada y no se ve mucho. Tal vez el altar se vea. Es una iglesia católica. Este es el pesebre, Lisana. Que ya te expliqué lo que era en Perú, ¿te acordás? Acá el altar del Padre. Wow. Precioso, che. Visitando la iglesia acá en Polonia, se nota realmente que es la gran parte de su cultura. La religiosidad. Porque es algo, Común y corriente del día a día de la gente. claro. Y vi por ejemplo, algo que me llamó la atención es que la gente entra a la iglesia y se arrodilla. Se arrodilla, se persigna y después se levanta y sigue. Va hasta el altar. Había como 3 altares y ahí se sientan otra vez y como que le rezan. O a la Virgencita o a Jesús. Tienen un parque también acá atrás. Está la capilla de la Virgen María. Como muchos ya podrán haber visto, nosotros en Sudamérica tenemos muchísima gente católica y hay muchas iglesias católicas y también se suele ver la iglesia adelante y atrás o hacia un costado siempre hay una capilla, si se le puede llamar así, o una gruta donde se puede ver la Virgen María. Y acá en Polonia es exactamente igual. Y yo creo que esta debe ser la casa del Padre. Muy posiblemente. Porque está dentro del terreno de la iglesia. Se nota que ahí es una casa residencial. También llama la atención lo bien cuidado que está esto. Impecable. Che, Lisana, quiero sacar slotis. Mira una fresa, ¿eh? Vamos. Quiero sacar un slotty. A ver cómo es. Fast cash. Fast ¿Por qué cash. se llama fast cash? Porque dice que sale rápido. Bueno. Ah, Ah, ajá. ¿cuánto es 1000? Elegí, no sé, Joder. no se puede. Oh, 1000 es 200. No voy a sacar. otro día, gente. 200 euros no voy a sacar, es mucho dinero. Acá hay como un peatonal que va hasta el río, hay un puente. En verano es hermoso porque ponen flores en las lámparas. En invierno todo se ve más triste, pero bueno. Pero es lo que es Europa en invierno. Claro, en invierno gran parte de Europa es así. Hay gente poniendo en los comentarios: Mateo, estás triste, se te ve triste. ¿Qué te pasa? ¿No te gusta Estonia? No sé qué. No es que no me guste Estonia, es que a mí la falta de sol me deja triste. Pueden ser 2 razones. Una razón es porque a mí me alegra ya despertarme a la mañana y ver el sol. Y la segunda puede ser algo que afecte hormonalmente, neurológicamente, o sea, químicamente en el cerebro algo debe afectar también. Cuesta más estar, viste, con esa alegría natural que uno tiene normalmente y es como que te da un poquito la depresión. Pero no soy solo yo, los europeos les pasa todo esto, Mateo, o muchos de ellos. una noticia para vos. 50 centavos la cerveza. No, 50 centavos. Claro que la gente viene a comprar bebida a Polonia. Sí, sí. Mirá lo que cuesta una chiquitita, menos de 50 centavos. Ya me tocará probar la cerveza polaca.
Otra cosa que veo, y creo que también Alemania tiene mucho de eso, que está lleno de kebab. Bueno, pero yo nunca fui a Alemania, pero la arquitectura de este lugar me recuerda más las fotos que veo de Alemania Sí, Europa del Este. que Europa del Este. Hay muchas tiendas de ropa. No son como de marcas, es como ponerle. Nosotros abrimos una tienda y compramos mucha ropa barata y lo vendemos con un precio más alto. Es así, Revendedores. claro. No son fabricantes, ellos. Como vimos en el Alto de Bolivia, ¿te acordás? Claro. Que revendían ropa. Claro. También si viajan por Polonia van a ver muchos apartments. Hay mucho alojamiento, si saben lo que quiero decir. ¿Qué sería eso? Vas a dormir ahí. Ah, ¿Qué pensás vos? Acá casi que no hay hielo. Muy finito. Todo esto es para verano. En verano, restaurante, barquito, flores. se llena. Claro. Mira qué finito el hielo. Porque allá hay unos patos que están sobre el hielo. Parece que están caminando sobre el agua. Más pobre. Imagínate, no te rompe el hielo y el amigo se cae. Son grandecitos. Sí. Uy, 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 uy. Se ven grandecitos, ¿eh? Ah, Mateo se antojó. Mm. Mira, vienen los amigos. ¿A dónde? Ay, no, Mateo. No quiero que se tienen que ir al agua. Sí. Para mí piensan que tenemos comida y eso, por eso gritaron. Nos vienen a defender. Mirá cómo se vienen todos nadando en alta velocidad. Vienen más rápido que Lisana cuando ve una tienda de cosméticos. No, tienda de helado. De lado. Ese es Lisana y Mateo. Y mira cómo se miran uno al otro. Se nota que hay amor. Porque hoy cumplimos 3 años. 2 de enero. Yeah. Mirá todas las cositas que venden acá en la entrada del cementerio. Muy colorido. Muy colorido. ¿Viste que Lisana le ponen la velita también así tapada como hacemos cuando vamos al cementerio en Estonia? Sí, Para que no le entre la agüita y le prender y dejar la velita. sí. El viento, lluvia. Papa. Le dije papa, que papa es hasta luego. Le ponen bastantes velitas acá, ¿eh? Por ejemplo, en Estonia es muy claro cuando vas al cementerio y ves las tumbas, cuál es estonio, cuál es ruso, porque es la decoración. El estonio es muy simple, le pone algo, viste, los colores muy así neutrales. Una velita de los colores de Estonia, por ahí le pone, y unas hojitas de pino. Vela blanca, hojas de pino, en verano unas florcitas blancos tal vez, pero otras culturas ponen muy coloridos, muchas velas. Pero mirá la cantidad de velas que ponen acá. Vos vas a Estonia. Pero Lisana, ¿sabes por qué hay tanto en el momento? Era Navidad. Entonces lo vienen todos y ponen. Claro. Igual no veo también muchas fotos. Bueno, acá sí, pero otras no. Sí, fotos no. Fotos no tanto. En Estonia los rusos ponen fotos. Mirá, por ejemplo, las urnas que les ponen como... Son velas. Son velas, parece una urna. Todo de mármol, Lisana. Esa. Se nota que importan mucho por sus seres y la religión y el pasado, ¿no? Sí, le da mucho valor a esto, se nota. Hasta árbol de Navidad pusieron. Un arbolito de Navidad. Me llamó mucho la atención esta cripta. Mirá, le pusieron un ángel tocando como una trompetita o algo así. Y el que pasa caminando por este cementerio lo ve tan grande desde el camino y me pareció muy bonito. Los patos hacen ice swimming. Como vos, mi amor. Tienen más resistencia que yo, ¿eh? Mira cómo van. Pero esta agua no debe estar tan fría como la de Finlandia. Ah, mira las patitas. Acá los polacos dicen que tienen mucho orgullo de su culinaria, mucha variedad, usan productos naturales, aman la comida. Encontramos acá un lugar que parece que vende almuerzos. Vamos a ver, vamos a conocer porque con Lisana nunca comimos un plato polaco. Ahí dice 25
2 milanesas con puré, 25. Ah, no, ni sabe. Eso en el traductor me dio cucaracha, no creo, ¿no? 2 cucarachas con puré, 25. 22 slots, Lisana, es 20 por 4, 5. 5. Claro, era lo que decían. Los platos acá cuestan 4, 5 dólares. Ah, ok. Acá tenemos un plato polaco. Ahí Lisana se buscó otro. Estamos en un lugar para gente que vive acá. Hasta la mujer, como nosotros no hablamos el idioma, nos dijo, ¿por qué no se van a un restaurante? O algo así nos dijo. No sé, yo no sé lo que digo, pero por la cara y escuché el restaurante y hablo con la otra mujer, puede ser que la les dijo. Pero es un lugar muy, o sea, típico de acá. Probá, Lisana, a ver si está rico. Parece alemana la comida, mira, carne, ensalada y papa. La papa está muy rico. Costó 5 dólares cada plato. O sea, eso para nosotros es muy buen precio. Es como una cotleta. ¿Qué sería en español? Un bolo de carne. Bueno, y bien condimentado porque tiene cebolla y todo, ¿no? Qué rico. Yo me pedí una milanesa con papa y ensalada. Sí, son como las milanesas que uno conoce. Qué buena comida. Estoy hablando con la boca llena. Es verdad lo que dicen de Polonia. Tienen muy buena comida. Bueno, gente, vamos a seguir el viaje a Gdansk. Eso ya es una ciudad turística, hay mucho más para ver, es mucho más grande también, así que ya nos vemos en el próximo video.